No sé, no sé. Chifu, para todo n par, tiene de que funciona lo de que f de n sea 3. Para todo n par, Funciona de que f de n sea 3 o menos 3. que sea 3 o menos 3. Sí. Pero igual Pero para n si es par, impares te va no, a que, para n impares te va a no quedar esa tendrías cosa eso de... componente 1 módulo 3 Ujú. y te fregas. Por eso les digo que tengan cuidado, o sea, recuerden que ahorita estamos hablando de polinomio, no tenemos una función, por así decirlo. Ayús. De hecho, Chifu, también chifu, por eso, ajá. ¿por qué eres que eran soluciones? Ok, porque si esto de acá vale 1, pues 1 siempre divide a 2 a la n menos 1, ¿no? Sí. Y si fuese menos Ah, ya, 1 ya, también, ya, ya. ya. Entonces, así o sea, aquí bueno, lo voy a reestructurar, lo acabo de escribir. Am, Entonces, ¿cómo decir Isaac también que sea 2 a la n menos 1? no, porque en ese caso vos tendrías que o sea, tendría algo así como que un f de x. Me estarías diciendo que f de x es igual pues, ya cuadré. Me estarías diciendo esto, f de x igual a 2 a la x menos 1, ¿no? Y pues eso como que no sería tan cierto, porque Sí, esto no tiene porque no es pinta un de polinomio, polinomio. ¿no? O sea, no tenés ahí el término que va variando. No, definitivamente Sí, no o sea, puede más bien ser. sería una función exponencial, no un Sí, polinomio. por eso les digo que tengan cuidado, o sea, recuerden que ahorita es polinomio, no es una función. Ayús. Y el problema también, creo que también está bonito por eso, porque, o sea, creo que están acostumbrados a ver tal vez problemas que son del tipo, qué sé yo, p de x más 10, por algo así como que 2x más 6, p de, no sé, 3x, igual a otra cosa. Este tipo Igual a de 0. cosas pues son más trabajables. Pero ya cuando tenemos que encontrar polinomios y divisibilidad de por medio, como que hay que hacer cositas diferentes. Entonces básicamente esto, para que se entienda mejor. O sea, aquí estoy diciendo que si f es constante igual a 1 menos 1, pues sí, tengo solución. Iba a decir, ocupemos lo de el algoritmo de Euclides, pero al final ya vi que queda igual. El uno y el menos 1. O sea, ¿Qué les dice el instinto? ¿Será que hayan más soluciones o serán estas las únicas? no sé. O sea, por la lógica del problema, diría que no. Por como lo entendí al principio, diría que sí, que hay un montón de soluciones, pero ya vi como que no, que está raro. El resto, Richard, Carlos. Confirmo lo de Oscar. De hecho, sí, son las únicas. Ahora, si Dice, son las únicas, ¿qué sería conveniente decir luego de haber enunciado esto al principio? supongamos que hay soluciones de la forma y te inventas una forma x más a por un x más b. Pero que sabes, no es constante. Mm, bueno, sí, de hecho. Podría Yo digo que servir. no hay. ¿Cómo, Richard? Yo digo que no hay, y punto. Sí, no, no hay más. Son las únicas. Por eso les digo de que qué podríamos hacer. O sea, si el instinto ya les dice, yo creo que estas deben ser las únicas. Porque a veces eso sirve. O sea, cuando ustedes creen que son las únicas, entonces pueden hacer el problema más
forzado y de forma correcta, obviamente. Fermat más, es lo único que se me ocurre. Sí, vamos a meter Fermat. De hecho, la manera de rematarlo va a ser con Fermat, porque vamos a llegar a contradecir Fermat. Ya. Bueno, lo que podríamos hacer ahora es, supongamos que existe otra solución, f, tal que f de n no es ni, bueno, no es 1 o menos 1 para algunos enteros. No sé si se entiende esta parte. Sí. Porque, o sea, puede haber otra solución, ¿verdad? Pero que haya otra solución no quiere decir que ese polinomio nunca vaya a ser igual a 1 o nunca vaya a ser igual a menos 1. Obviamente puede llegar a hacerlo, pero no lo va a hacer para todos, porque si lo fuese para todos, entonces estaríamos en el caso anterior. Entonces podemos decir esto ahorita. Suponer esta parte. Ahora, si yo sé esto, ¿qué puedo asumir acerca del valor absoluto de f de n? ¿Qué me ayudaría a considerar acerca de eso? Mayor que 1. Ujú. Mayor que 1, bien. Y bueno, eso es mayor o igual que 2. Ahora otra cosa, cuando tenemos problemas de divisibilidad de este tipo, ¿qué cosas son buenas? Cuando digo qué cosas son buenas, me refiero más en el lado de... ay, que se me hizo este cosito para... Bueno, tendría que ser en todo caso mayor o igual que 3, porque ya ves que 2 a la n menos 1 es impar. De hecho, sí. Ujú. A menos que... Ah, bueno, si entero positivo Entero n, así que positivo. n no puede ser 0. Sí, está bien eso. Lo otro es, ¿qué ocurre cuando ustedes tienen así cosas de divisibilidad y empiezan a analizar este lado? Cosas que pueda tener este lado. Hay una cosa que es bastante importante, que podemos considerar acerca de esto. El Un menor igual factor que primo. tiene con otro. Ujú. El menor factor primo que divida ese número, o simplemente un factor primo que divida ese número. Ahora, hasta donde yo voy, puedo afirmar de que existe algún n tal que f de n tiene un factor primo. Sí, porque si no lo tuviera siempre es 0, 1, menos 1, pero ya ves que no puede serlo. Ujú. Entonces de esto se sigue que existe un n para el cual f de n tiene un factor primo. Ahora traten de sacar provecho a la propiedad que les comentaba del a menos b divida f de a menos f de b. ¿Ven qué le pueden sacar a eso? Ocupando el primo, ¿verdad? Ocupando p como uno de los valores de a y b. ¿Cómo es f de qué menos qué? ¿Cómo decir, Oscar? F de a menos a divide a f de b menos b. Así es. Al revés, a menos b, ups, hizo mayúscula. Ah, A menos b divide f de a menos f de b. ok. Que tan útil sea, pero 2 a la n menos f de menos 1. Pero al final eso es a menos que sean iguales. O sea, a menos b igual a f de a menos x. Está feo, Oscar. No sé, hay un ruido con el auricular, estás haciendo raro. Ah,
Ok, ya, se escucha mejor. Oye, José, pero eso lo matas con orden, yo creo. Porque ese factor primo P de f de n va a dividir a 2 a la n menos 1. Entonces va a tener que 2 a la n es congruente con 1 módulo P. Y 2 a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces el orden divide al MCD de n y de P menos 1. Entonces si tomas a P como el menor factor primo de f de n, pues creo que ya lo tendría. O no sé. Si estoy Repetilo de equivocado. nuevo, Richard. Al final se te escuchó baja la voz. Ah, ok. No. Ah, no, espérame, no. No. Hay algo que no tiene sentido. Olvídalo. Jiji. Pensé que sí lo mataba, pero no. Si dejo de mostrar lo que está aquí de frente, ¿se cambia la pantalla o no? Hace un momento cambié no sé, de ventana y se seguía viendo lo mismo. No. Siempre No, sigue la perfecto. misma. Ah. eh, ok, Oscar, estoy leyendo. En, no necesariamente. Bueno, sigo leyendo, ajá. A ver. Si la menos B. No sé si entiendo muy bien, Oscar, pero no, la manera en la que querés ocupar esto de A menos B no es funcional de esa manera. Bueno, les voy a dar unos minutos más y les doy un hint de algo que es importante que prueben. Les voy a dar, creo que 4 minutos más para ver si alguien lleva eso. Y si suponemos un caso en el que f de n sea igual a 2 a la n menos 1, ¿se puede eso? No, porque no sería un polinomio, sería una función. Por eso Ah, les digo, recuerden que ahorita es claro. polinomio, no función. O sea, algo así como que si me estuvieran diciendo encuentre todas las funciones f, qué sé yo, de naturales a naturales, tal que f de n dividido a la n menos 1, entonces ahí sí podríamos decir f de x igualado a la x menos 1 es una función que cumple. Pero al ser polinomio es distinto.
Bueno, ahí está el problema, Marcos, y lo que hemos avanzado. Y 2 a la n menos 1 y 2 a la n más 1 son, ¿Qué le pasó a Mitch? No tienen me la funcionaba el diferencia módulo micrófono. 2. Bueno, ya les doy un pequeño hint. Traten de probar lo siguiente. Quiero que ahorita prueben que P divide a F de N más P. Esto les va a servir bastante. P es un número cualquiera. Un primo. Ah, ok. No sale de tomar en cuenta de que n más p menos n divide a f de n más p José, menos f de n. Sí, eso José. mismo, Isaac. Ajá, Richard. Mira, no sé si estoy tal vez haciéndolo muy a la fuerza bruta, pero pues creo que al final si tomas FDN como constante, creo que al final es fácil descartarlo. Y podemos asumir que F es no constante. Pero no sé. Luego de eso, asumir que el grado de FDN es al menos 1. Y no sé si te acuerdas de aquel lema que probamos que el conjunto de primos que divide FDN infinito. De hecho, maje, vamos a utilizar eso más adelante, ¿sabes? Porque en Como ese problema del caso día. solo toma un primo de esos que sea mayor que f de 0 y tal que divide f de n. Entonces, como p menos 0 divide a f de n menos f de 0, entonces p va a dividir a f de 0, pero como es mayor que f de 0, vas a llegar a que f de 0 es igual a 0. Y en ese caso va a tener que p divide a f de p y eso divide a 2 a la p menos 1 y ya tenés la contradicción ahí. No sé si me entendiste. Porque obviamente 2 a la p menos 2 a Creo la que p menos 1, 1 módulo p más. Creo que sí, porque al final sí vamos a llegar a la contradicción con que 2 a la P congruente con 1 módulo P y eso pues no pasaría. Sí, yo Lo creo único que que creo, sí. pero no sé si me estoy yendo demasiado a lo bruto con el lema ese. Me parece que un poquito y no recuerdo si, bueno, mencionaba de nuevo como de hecho no es lema, ¿sabes? Me di cuenta que es un teorema y se llama el teorema de Schur. No sabía que Schur No, tenía un es teorema. lema de Shure, más. Es lema de Shure y nos dimos cuenta por el sitio de Libero. Chale. Eh, Lema de Shure es que se llama y hoy cómo se prueba. Pero bueno, no importa. Teorema, más, Era... teorema, oficial, un teorema. Si lo llegan a ocupar en la IMO, no se preocupen. Yo doy la fuente de donde pueden encontrar eso. Ok, pues está bien. Teorema 100%, Teorema, nada de teorema, lema. sí, 100% teorema. Ah, ok, pues está bien. Entonces, bueno, no sé si quieres que lo repita. O seguís, no sé. Si Cualquiera estás de las dos. 100% seguro de que así es, sí. Sí, yo estoy 100% seguro de que es así, ¿eh? Ajá. Ok, entonces como sabes que la cantidad, el conjunto de primos que divide algún FDN infinito, entonces toma un P que sea Espérame, mayor que F espérame. de 0. El conjunto de primos que divide a un f de n o a f de x. A, a algún FDN. no es a f de x, no a alguno. Eso estaría demasiado roto, man. Sí, tiene que ser alguno f de x. Ujú. Sí, alguno, dije yo, algún.
O No, sea, el conjunto de primos P para el cual existe un n tal que P divide f de n infinito. Así es el lema, más. ujú, ujú. Sí, o sea, cuando consideras la Entonces, asociación de los f de n con n entero, hay infinitos primos que dividen a términos de esa asociación. ajá, sí, exactamente. Ujú, Entonces, como tenés infinitos primos, puedo tomar uno que es mayor que f de 0. ujú. Ok, ahora yo sé que ese primo P divide a f de n. Right? Ajá. Ah, no, espérame, creo que ya solito yo me desenredé ya. Chale. Ah, ok. Bueno, Ya continuando entendí, con me lo sonó raro. que mencionó Isaac hace un rato, ahorita la prueba de eso de P divide a f de n más P lo podemos hacer de esa manera. Notemos que pasa lo siguiente. Bueno, voy a escribir por acá. Si nosotros consideramos n más P menos n, esto va a dividir a f de n más P menos f de n, por la propiedad que les acabo de mencionar hace un rato. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, lo que yo estaría diciendo es que P divide a esto de acá. Pero yo arriba mencioné de que f de n tiene un factor primo P. Eso quiere decir que P me divide a f de n. Y como ya P divide a esta parte, debe dividir a la otra. Así que ya puedo ver que P en efecto va a dividir a f de n más P. Ahora aquí ustedes pueden ocupar la condición del problema. O sea, si P divide a f de n más P, entonces P va a dividir a 2 a 2 a la la n n más P más menos p. 1. Ujú. Entonces vamos hasta acá ahora. Profe, de Ujú. eso no podría sacar que como P divide a 2 a la n menos 1, entonces 2 a la n congruente con 1 módulo P, y entonces 2 a la n más P menos 1 sería congruente con 2 a la P, y al final 2 a la P terminaría siendo congruente con 1. Repetirlo de nuevo. O sea, de que P divide a 2 a la n menos 1 sale que 2 a la n es congruente con 1. Y Ujú. como también P divide a 2 a la n más P menos 1, entonces 2 a la n más P tiene que ser congruente con 1. 2 a la n por 2 a la P tiene que ser congruente con 1. Y como 2 a la n es congruente con 1, al final tendría que 2 a la P congruente con 1. Ujú. Y eso no es posible. Por Fermat sabemos de que 2 a la P congruente con 2. 2. Correcto. Sí, eso es. Bueno, lo voy a escribir por acá. Eh, bueno, también P divide a 2 a la n menos 1. Lo que es equivalente a 2 a la n, congruente con 1
módulo P. Ahora, de esto, lo que decía Isaac es que ocurre cuando nosotros venimos y multiplicamos por 2 a la P a ambos lados. Va a ocurrir lo siguiente. Yo voy a tener que 2 a la N más P va a ser congruente con 2 a la P módulo P. Pasa esto. Ahora, aquí le voy a añadir lo siguiente. Yo ya sé por esta parte de acá arriba que 2 a la N más P es congruente con 1, ¿no? Entonces por acá yo le puedo juntar también que va a ser congruente con 1. O sea, aquí me quedaría de la siguiente manera. Todavía congruente con 1. Entonces tengo esto. Y por Fermat, yo al final puedo ver que 2 a la P debería ser congruente con 2 módulo P. Entonces por acá llegaríamos a una contradicción. ¿Sí se ve? Sí. Entonces con esto ya podríamos ver de que no hay más soluciones, ¿no? Porque eso fue lo que hicimos al inicio. Si existe otra solución, entonces pasaban todas estas cosas. Así que luego no hay más soluciones. Y eso sería todo el primer problema. ¿Está claro? Sí. 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 Ok. Sí. Bueno, entonces vamos al problema 2. Este era de una olimpiada de, ¿cómo se llama este país? Polonia. ¿De qué año? No sé, pero es de Polonia. Bueno, el siguiente es sea f un polinomio con coeficientes enteros tal que ocurre que n divide a, voy a escribir mejor con una fórmula, n divide a f de 2 a la n para todo entero positivo n. Probar que f es 0. Este sí es el de la Elmo, yo. Vea, Sí, este sí es el de la Elm. 2015 creo. El 4, creo. 2016. Ok. Bueno, voy a acordarme cómo hacerlo. ¿Sí te acordás? Más o menos, vete de recordar. Bueno, chicos, de paso aprovecho para promocionarles el software libre. Esta versión rara de Word la pueden encontrar gratis para Microsoft para Windows también. Así que, por si la quieren probar, no tienen que activarlo y no tienen que pagar. Y tiene todo lo Es necesario. legal. Excel, Es PowerPoint, legal, Word. Chifu. La piratería es un pecado. Así, José, ya. Sí me acuerdo cómo hacerlo.
Bueno, para que no estés aburrido, creo que voy a escribir el siguiente para que lo vayas intentando entonces. Por fin. El problema 3 es encontrar todos los polinomios f con coeficientes enteros, tales que f de m y f de n son coprimos siempre que m y n son enteros positivos coprimos. Ahí, para que lo intentes y no te aburras. Bueno, para los que están en el 2, ¿qué idea se les ha ocurrido? Bueno, supongo que no mucho. O sea, bueno, no sé. Solo tenemos que f de 2 a la n es 0, ¿verdad? O sea, eso quieres probar que Sí, queremos todo llegar a entero que eso es positivo 0 es de alguna f de manera. 0, Ajá. entonces supone de entrada que f de 2 a la n es 0. Bueno, aunque ojo, una cosa es que f de 2 a la n pueda ser 0, pero el que f de 2 a la n sea 0 ya te va a garantizar directamente que el polinomio sea igual a 0. No, Bien solo eso. diría que 2 a la n es Sabes raíz. que es para infinito n, entonces vas a tener que el polinomio tiene infinitas raíces. Ujú, en ese caso sí. O sea, si f al lado n es igual a 0,
para todos Ah, los pues, n, entonces hay infinitas raíces, entonces ¿no? supone una solución solamente un m, f de 2 a la m0, o un conjunto no infinito, que son las raíces del polinomio. Creo que podría funcionar más lo primero, tal vez, pero, o sea, tendrías que ver cómo a partir de un 2 a la m te puedes conseguir el resto de las potencias de 2. Con n menos k, con n menos m, perdón. Pero no sé dónde se De podría igual sacar manera, eso. recuerden que ahorita estamos con polinomios. Cuidado, se les va la onda y lo trabajan como si fuese función. O sea, Bueno, les doy un avance aquí. Sería bueno que de primero hagamos lo siguiente. Consideremos dos primos impares, P y Q, distintos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer al considerar PQ? que sean parte de la factorización prima de n. No, estamos tomando simplemente P y Q. O sea, recuerden que esto es para todo entero positivo n. O sea, si yo Ah, meto ok. acá P, entonces P divide a F a la P. Y pues Sí, si yo sí. meto PQ, entonces PQ divide a F de 2 a la PQ. Mm. 2 a la PQ. Entonces esto sería congruente con 0 módulo P. Y de hecho módulo Q también, pero da igual, solo vamos a ocupar uno de ellos. Fíjense que aquí seguimos siempre en lo mismo, o sea, cuando estemos considerando este lado, importante tomar en cuenta los primos, ya sea un primo que divide a el que está por acá, o simplemente ver qué pasa si metemos un primo ahí, como en este caso. Que lo que estamos haciendo es no tomar exactamente primos que dividen a n, sino simplemente considerar primos de este lado. O sea, los primos son una gran ayuda cuando los podemos introducir. Dijeron primos y pensé en norte. Qué horror. ¿Qué pasa si intentan utilizar el teorema de Fermat nuevamente? Traten de usar el teorema de Fermat y también la propiedad de A menos B divide a F de A menos F de B. Van a sacar algo interesante. Algo tipo, a ver, P menos Q más Q divide a F de 2 a la P menos Q más F de Q. Bueno, No no, es con resta, división. más bien. A ver, F de P menos Q menos F de Q, así. Ujú.
¿Cómo vas con el otro, Richard? Pues creo que bastante bien, man. Diría que casi está cerca de morir. ¿Cuáles crees que son las soluciones? No sé, tú dime. Más o menos uno más, creo que es demasiado obvio. Chifu, ya con eso, entonces ya sabes, Bueno, yo- por ejemplo, agarras Q aparte y sabes que Q divide, en ese caso, a f de 2 a la p menos q menos f de q. Pero como q divide a f de 2 a la q, entonces quitas eso y te queda que q divide a f de 2 a la p menos q. Espérate, al final te queda el P menos Q, o sea, no como exponente. Sí, como exponente. O sea, Como q exponente. divide a f de 2 a la p menos q. O sea, q divide a f de 2 a la p sobre 2 a la q. Mm, Más o menos, pero todavía hace falta ver algo más en concreto. De hecho, de antemano le adelanto que ahorita para resolver este problema les quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo llego a tener algo así como que para todos los primos P se tiene que P divide a A? Para todo primo P ocurre esto. ¿Qué puedo decir acerca de A? Que A es cero. Correcto. Eso es lo que nosotros vamos a buscar ahorita. Vamos a llegar a algo así. Si se fijan, también aquí entra una de las razones por las cuales estoy introduciendo dos primos. O sea, si yo lograra llegar a algo así como que P, bueno, o sea, lo que hice por acá, ¿no? Si PQ divide a F de 2 a la PQ, entonces esto es cierto. Solamente tomando P o solamente tomando Q, cualquiera de los dos pudo haber tomado y hubiese sido lo mismo al final. Pero la idea de esto es que consideren lo siguiente. ¿Qué pasaría? Aquí este P puede variar, ¿no? Aquí ahorita simplemente un P, después podría meter un P1, podría meter un P2 y solamente va a variar aquí. Este con este de acá. ¿Se imaginan que yo fuese capaz de desaparecer esta P de aquí? Solo tendría que F de 2 a la Q es congruente con 0 módulo P. Y aquí yo igual podría variar el P. Podría meter infinitos P, de hecho, en este lado de acá. Entonces ya por aquí voy viendo mi sospecha de que si yo llego a que esto de acá es cierto, ya podría demostrar que F de 2 a la Q es igual a 0. Y ya mencionamos al inicio lo que pasa de ser ese el caso. Vamos a llegar a un polinomio con infinitas raíces y eso pues no va a ser posible a menos que F sea 0. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Ok, entonces traten de sacarle el jugo aquí con esto que le di por acá y el Fermat. Creo que lo voy a dar una adelantada porque esto es un poco tarde. Y el siguiente problema es el más difícil. Así que ahora que nosotros tenemos esto último, a ver, cierro esto. Entonces podemos ver lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir cuando yo vengo y elevo a la Q a ambos lados? ¿Qué me quedaría? 2 elevado a la... ¿Cómo quedaría ahí? 2 a la PQ congruente con 2 a la Q. 2 a la PQ congruente con 2 a la Q. Módulo P. Ahora aquí yo voy a hacer lo siguiente.
otra parte, es cierto que vamos a considerar esto. Yo voy a decir que 2 a la PQ menos 2 a la Q divide a qué cosa? Dividiría a F de 2 a la PQ menos F de 2 a la Q. ¿Estamos bien aquí? Aquí estamos aplicando la propiedad de la menos B dividida F de A menos F de B. Entonces yo puedo afirmar esto de aquí. Pero, ¿qué pasa? Yo aquí hace un momento dije que P dividía a esto de acá. O sea, esto de aquí es lo que ustedes ven de este lado, solo que de forma de congruencia. Entonces, básicamente, yo aquí podría insertar también mi P. Y yo podría decir que P divide a esto de acá y a su vez divide a esto de acá. ¿Sí se mira bien eso? Sí. Ajá. Y como, Entonces es como que, bueno, igual a las dos funciones. como P debe dividir a F de 2 a la... Ah, no, espérate. Bueno, lo de antes sí se entendió, ¿verdad? O sea, Sí. P va a dividir a esto de aquí. Sí. Después llega que 2 a la Q es congruente con 0 módulo P. Exacto, ¿verdad? Por lo que dijimos aquí arriba. Entonces, de esto se sigue que lo voy a escribir ya de una sola vez a manera de congruencia. O sea, yo tendría lo siguiente. Yo ahora voy a tener que F de 2 a la PQ es congruente con F de 2 a la Q, que por lo que yo mencioné aquí arriba, va a tener que ser congruente con 0, módulo P. Ya. Bueno, entonces, ¿esta qué me va a llevar? Me va a llevar al hecho de que P divide a F de 2 a la Q. F0. ¿Ya? Ahora, esto de acá, yo puedo empezar a variar los P, ¿no? O sea, ahora esto de acá es cierto para Lineal. dos P impares distintos de Q. Luego yo ya puedo afirmar que esto de acá va a ser 0 entonces. Porque no, o sea, no hay otra manera en que yo tenga que un número tiene infinita cantidad de divisores. Ya, entonces ahora yo sé que F de 2 a la Q es igual a 0. Y ahora aquí caemos a lo que mencionó creo que Marcos o Isaac al inicio. ¿Qué ocurre si nosotros tomamos diferentes valores para Q? Al tomar diferentes... Ah, bueno, sí es cierto. Algo que se me olvidó mencionar aquí arriba, importante, es que aquí yo estaría variando el P, ¿verdad? Pero tendría el Q fijo. Sí. Entonces esto de acá es cierto para infinitos P impares distintos de Q. Y ese es el caso análogo. Fijo, porque si varía, obviamente no voy a tenerlo de un número que tiene infinitos divisores. Ahora sí. Entonces ahora cuando yo tomo diferentes valores para Q, ¿a qué voy a llegar? ¿Cómo lo explicarían ahí? Uh-huh. O sea, sería algo así como que al tomar diferentes valores para Q y fijarlos, o sea, obviamente podría hacer el mismo procedimiento, o sea, de manera análoga, ¿no? Entonces, al tomar diferentes valores para Q y fijarlos,
voy a tener que f tiene infinitos ceros, no infinitas raíces. Y por lo tanto, f debe ser igual a 0. Esa sería la conclusión del problema. Joshua, ya hice el otro. Ah, Richard, ¿Qué dice el otro? ¿cuáles son las soluciones? Más o menos uno, más. No, Más, pero si son solo... XD, El cero no cuenta, obviamente, ¿o sí? no, Más, pero... ¿Qué? son más Are menos you- Como que, algo. y te chingue. ¿Cómo? Más menos 1 sí es parte de la solución, pero eso solamente es parte de la solución general. ¿Qué? La general es más menos x a la r, con r mayor o igual que 0. Así que tenés el caso de r igual 0. Un punto quizás. Oye, pero fíjate que no le hallo nada. No, no sé si estoy mongol o qué, más, pero se ve tan cool lo mío, más. No, bueno, ya que lo decís, pues sí, oye, se nota que es solución, pero no sé, Tal vez te maje. equivocaste en algo. Creo que tal vez te faltó considerar alguna cosa. Déjame ver. Porque yo lo veo clean, la verdad, pero déjame ver. Esperemos, solamente corrijo aquí los acentos para mandarles después el documento cuando terminemos la clase. Creo que ya todo está bien. Bueno, sigamos por acá entonces. Este es el último problema. Está bien bonito. Vamos a ocupar el famoso teorema de Schur, que apenas la semana pasada creo que fue que me di cuenta que es teorema. Y de hecho investigué para ver si de verdad era un teorema, si no era cosa solamente de un lugar en el que lo vi. Y sí, en efecto, lo validan así como teorema de Schur. ¿Ocupaste eso, Richard? Si no ocupaste eso, creo que tal vez por eso no te salió. Sí, más de hecho ocupé eso para probar que f es igual a 0, más y ahí siento que está muerto. Pero no. Bueno, vamos a ver. Déjame, tal vez te como decís vos cometí un error, déjame ver. Bueno, les doy una sugerencia. Aquí hagan lo mismo. Primero hagan la solución trivial y luego la solución trivial empiecen a trabajar así como en el problema 1. O sea, ya vimos qué pasaba cuando había otra solución aparte de la trivial. Denme un chance, ya regreso.
Bueno, chicos, aquí está lo primero, lo que le decía a Richard, que viera que estas eran soluciones. X a la R y menos X a la R. Con R mayor o igual a 0. No sé si se ve claro por qué esas serían soluciones. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ya tienen esa primera parte. Ahora traten de ver qué pasa cuando existe algún otro polinomio. No entiendo de dónde salen esas soluciones, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se cumple para esos casos? Ok, sería por la siguiente razón. Suponete que vos tenés ya un M y un N que son coprimos. Ajá. Denme un chance que se calme mi perro. ¿A ¿Se quién le escucha quiere dar bastante? amor? No, ya, creo que ya no. Bueno, entonces si tengo un M y N que son coprimos, en teoría F de M y F de N deberían de ser coprimos. Sí. Imagínate que yo tomo el primer caso de X a la R. Si yo tomo eso, debería ocurrir que M a la R, o sea, esto de acá, que es el correspondería a F de M, y N Ah, a la R, ya te entendí, lo estaba entendiendo mal, ya, el X a la R, ya. Entonces ahí pues ya veo cuáles son la solución Genial. trivial. Bien, entonces siguiendo el ejemplo 1, nosotros ahora podemos considerar la existencia de algún otro F, o sea, hay alguna otra solución, supongamos eso. Podemos escribir a F de la manera siguiente. Y quiero que me digan por qué o qué significa poder escribir a f de x de esta manera. Esto es utilizado en algunas soluciones, a veces en problemas de olimpiada. Yo puedo decir que
f de x va a ser igual a un x a la r por un g de x donde r va a ser mayor o igual a 0 y además g de 0 va a ser vamos a ver si este sirve como sigo sí sirvió. Quiero que me digan qué significaría esto, o si lo puedo decir. Y si puedo decirlo, qué cosa implica. O sea, es como que ocupar la mayor potencia de x que da el polinomio. Eso estás considerando, ¿no? Básicamente es como sacar factor común, ¿no? En caso de poder. Entonces, al final lo que se quiere es llegar a que g de x es igual el valor absoluto de g de x es igual a 1. 1 o menos 1, correcto. Vamos a intentar llegar a eso. Si todos ven, ¿verdad? ¿Por qué puedo hacer esto? No hay dudas con eso. No, no. Por ejemplo, ¿qué ocurre si g de 0 igual a 0? Pues por acá yo le podría sacar otro x al g de x, ¿no? Entonces por eso pues ahí tengo el g de 0 diferente de 0. Ahora, ¿y qué pasa si en el polinomio inicial pues yo no podía sacar el x a la r? Pues entonces es el caso en el que r vale 0. Solamente f de x pues es igual a g de x y ya. Así que no hay ningún problema con eso. Ahora aquí con lo que mencionó Isaac, sería llegar a que g de x es igual a 1 menos 1. Para eso lo que podríamos hacer es primero analizar qué ocurre si g de x es una constante. Entonces intenten ver eso, qué pasa si g de x es constante. No se cumpliría lo de los coprimos para algunos m y n coprimos. La constante debería ser más o menos 1. Sí, vamos a llegar a eso. Y nos va a llevar a la solución inicial. Bueno, solamente para escribirlo de manera clara, si g de x es constante, digamos que es igual a c, ocurriría lo siguiente, cuando yo vengo a considerar el f de m y f de n, yo lo que tendría sería un c m a la r y un c n a la r. Y aquí, ¿qué va a ocurrir con el MCD de esta expresión que yo acabo de escribir? El MCD de esta expresión debería ser 1, pero también yo veo que es C, ¿no? Bueno, 1 menos 1. Básicamente esto. Sería lo que nos llevaría a nuestra solución inicial. Se ve claro eso, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí solo estamos ocupando lo de que si yo tengo que m y n es coprimo, entonces
este de acá que es f de m y este otro de acá que es f de n también deben ser coprimo. Ya ahora sí, José, ya. Ahora sí ya ¿Te salió. llegaste, Rich? Sí, sí, sí. Ah, ok. Había un pequeño error, pequeñísimo. Ocupaste lo que hicimos en el ejercicio pasado de que P divide a... A FDN más P, sí, más. Ajá. Sí, era. Sí, sí. Esto Ahí siempre es está. demasiado. De ahí te vas a llegar al F de 0 igual a 0. Y pues, ahí estamos. De hecho, para el G, o sea, yo le sé de otra manera, pero Para igual G, creo que sí, lo lo puedes sacás para aplicar el ahí. G, pero lo del G te implica el F. Sí, sí, sí. Pero igual, para aquí lo puedes hacer. Bueno, aquí les voy a escribir entonces el teorema de Schur porque ya estamos llegando a la parte donde lo vamos a necesitar. Teorema de Schur. Sea f polinomio no constante con coeficientes enteros. Existen infinitos primos que dividen algunos términos distintos de 0 de la secuencia f de 1, f de 2, f de 3, etc. Ya, entonces esto es el teorema de Schur. Cuando ustedes tienen un polinomio con coeficientes enteros y consideran las siguientes secuencias, f de 1, f de 2, f de 3, etc., ustedes tienen infinitos primos que dividen a términos de esta secuencia. Términos que son diferentes de 0, para ser exacto, ¿no? Porque si algún término, algún f de k es igual a 0, pues es obvio. No tiene mucha utilidad. Entonces, esto es Schur. Y lo vamos a utilizar para el caso en que mi g de x no es constante. Bueno, no consideramos. Una manera de aplicar Schur acá, porque yo creo que es la primera vez que muchos lo ven, podría ser la siguiente, y me dicen sí o no, y si así, si lo entienden bien. Yo podría decir que por el teorema de Schur tenemos que g de x es congruente con 0 módulo p para infinitos p. Esto de acá lo podría afirmar por Schur, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué no podría? Bueno, depende, pues, de que no, no sería para todos los GDX, sí, no solo algunos. Sí, de hecho eso es Schur, ¿no? O sea, para algunos.
O sea, aquí no estoy diciendo para todos los X. Fíjate que por eso digo que para infinitos P. ¿Ya? O sea, para g de X va a ser congruente con 0 para infinitos P. Al considerar algunos X, pues. Ajá, podríamos añadirlo para que esté más claro. Para algunos X. Creo que ahora sí se ve mejor, ¿no? Ahora sí sería sure. Sí. Bueno, pero andar así, viendo que hay varios X y hay infinitos P, creo que sería bueno considerar algún X. Digamos, tomar un N, tal que g de n es congruente con 0 módulo P. Eso sería conveniente, pero no solamente eso, porque bueno, eso ya lo que nos dice es sure. Vamos a considerar también una cosita Salud. extra al tomar ese N y ese P. Intenten ver qué podría ser. ¿Vos, Josué? Ajá, Richard. Bueno, al final hice un poquito distinto, pero creo que al final sí es lo mismo. O sea, al final vas a llegar al F de ser igual a 0. O bueno, en este caso G de ser igual a 0, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, yo como lo tengo, más bien que ese primo P Ujú. va a dividir a f de n y va a dividir a f de n más p. En serio, más pues lo hicimos diferente, fíjate. No sé si me querés medio escuchar rapidito. Ajá, ajá. Ok, entonces, bueno, lo hice para F, o sea, partí de F sin la forma que tenemos. Entonces, considero un primo P que divide F de N y que P es mayor que F de 0. Entonces, si P y N son coprimos, pues ya está, tenés una contradicción porque P dividiría F de N y F de N más P y N más P y P serían coprimos. Ujú. Entonces P divide a N en ese caso. Entonces al final P va a dividir a N menos 0 y N menos 0 divide a F de N menos F de 0. Y como P divide a F de N, entonces P va a dividir a F de 0. Pero, bueno, P mayor que el valor absoluto de F de 0. Ahí se me olvidó. De hecho, ahorita que estoy escuchando, sí hicimos lo mismo, pero de diferente manera. Ajá, Porque entonces lo como P otro es que yo mayor que voy el... a considerar aquí, que ese N y ese P que voy a tomar, es tal Ujú. que el MCD de P y G de 0 es igual a 1. Y en base a eso voy a llegar que P y N son coprimos. Y pues ya sabemos que si son coprimos ya tenemos la contradicción. Sí. Así que digamos que me fui del lado al revés, a como vos lo hiciste. Ajá. Y en ese caso, como P va a dividir a F de 0, pues y P es mayor que F de 0, entonces F de 0 igual a 0. Entonces, en este caso, 0 es una raíz. Entonces, yo escribo luego a F de X como un X por G de X. Y luego solo asumo que el grado de F es N. Entonces, puedo hacer el mismo proceso con G de X. Voy a llegar a que G de 0 es igual a 0 y luego repito y lo hago N veces. Entonces, al final me doy cuenta que 0 es una raíz de multiplicidad N y el polinomio tiene forma C por X a la N. Mm, Y ya. Y después lo de las mm. constantes, pues ya es trivial. Se escucha más elegante así, de hecho. No sé por qué, pero me parece que habíamos hecho ese problema con vos cuando nos diste este teorema. Igual a mí me suena, ¿sabes? Porque cuando estaba escogiendo me quedé como, ¿lo conocen o no lo conocen? Estaba Por dos dudando. lados. Pero no creo, porque antes no nos había enseñado Schurman. ¿Cómo no? Antes No, de sí liberar nos probamos el enseñó, pero Shure. no vale. Nosotros lo que hicimos fue probar esto como un problema el año pasado. ¿Probar Pero es? creo que no lo utilizamos después. Solamente hicimos la prueba del teorema. Sí, más eso lo probamos Schurman. Y de hecho, fíjate que estaba mala nuestra prueba de Schurman. Me di cuenta después. Sí, de hecho. Pero ya sé cómo corregirla. O sea, la manera en la que lo hicimos fue así, Estaba bien, pero... O pero sea, nos estaba hacían bien, falta pero muchas lo que había cosas de que... por medio. No, de hecho, solo en vez de... O sea, lo de considerar el P de ese algo estaba bien. Pero había que agregarle, digamos, un entero T. Para que luego adentro, cuando sacaras factor común, tuvieras un polinomio en función de t. Y lo que necesitabas es que esa cosa tuviera un factor primo, y pues como para esa cosa de adentro hay finitas soluciones, para cuando da 0, 1 y menos 1, entonces pues solo tomas un t de tal manera que no te dé ninguno de esos valores y ya sabes que va a tener un factor primo, ya lo matas.
Ujú. Sí, en efecto. José, espérame, voy a buscar más porque yo acabo de ver hace poco. Yo creo que capaz estamos leyendo el mismo folleto. Espérame, lo voy a buscar. Bueno, continuando con esto, entonces podemos decir lo siguiente. Tomemos P y N, tales que G de N es congruente con 0 módulo P. Y bueno, lo voy a escribir aquí en un solo mejor. ¿Cómo sería el I? A ver, por acá está, en literal. Y ocurre que el MCD de esta cosa es igual a 1. Aquí quiero hacerle una pregunta. Creo que queda bastante claro por qué puedo hacer esto, ¿no? Es por lo que acabo de decir en la parte de arriba. O sea, solamente estoy considerando uno de los tantos valores que puede llegar a tomar X. Pero ¿por qué razón puedo escoger también el P, tal que P y G de 0 igual a 1? Por cómo habías definido a G de todas maneras, porque ya le quitaste todos los factores X a F. Entonces, si vos te supones que no hay algún P tal que eso pase, vas a tener una contradicción. Más bien Porque le por vas a poder sure. sacar factor como un P también. Más bien por sure, como G0 tiene infinitos factores primos, entonces, y el conjunto de los P del G infinito, entonces, pues, por eso lo puedes tomar. Ujú. Correcto, ¿no? O sea, G de 0 tiene una cantidad finita de divisores. Y pues como tengo infinitos primos, entonces en algún momento puedo llegar a Ah, algún bueno. primo que no tiene nada en común con G de 0. Sí, Ups, ajá, descarga la computadora. olvídalo. Se te va a acabar la batería. Sí, Simón, ya la puse a cargar. Bueno, lo voy a escribir por acá entre paréntesis para que lo tengan. Traten de seguir trabajando, ya casi lo tenemos el problema. O sea, de casualidad, eso no lo sacaste de un folleto de un maje que se llama Suri. Suri. Ujú. Mm, B. Suri. No. 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 Sale. Polynomials with integer values B. Suri. Sí, sí. Creo que dice maje. Me suena porque yo desde de polinomios de este tipo llevo buscando como desde hace 2 meses. Ujú. Pero no recuerdo bien. Y que creo que un día me fui a ver el problema 6 de Libero y ahí o sea, ahí como que todos, y cómo se prueba el lema de Schur y mandaron, o sea, alguien citó este paper. Por eso te digo, más es que me hace raro porque en NAOPS estaban preguntando por la prueba de ese lema. Entonces por eso estoy todo como que desconfiado de que me digas que es teorema. Es teorema más. No lo sé, Rick. Mira, es que si es ese teorema, tal vez sería más preocupante, pero o sea, ya está como teorema de Schur. Entonces, es como que ya tenemos nombre, ya tiene firma el teorema, entonces es más El confiable. teorema de Schur no es una cosa horrible de matrices o algo así. Sí, eso te iba a decir más, porque un día también busqué teorema de Schur Schur también es una y... desigualdad, recuerden. Ah, pues, también. Es decir, puedes buscar también la desigualdad de Bernoulli y te sale otra cosa de estadística. Así que no es como que eso sea relevante. Ah, bueno. O sea, el hecho de no hallarlo es más bien es lo que a mí me preocupa.
probaste buscarlo en inglés y ponerlo en limpiada. Por lo general así me salen los teoremas cuando los busco. Sí, más común así. Pues no, más no probé así. Obviamente yo no voy a probar en inglés. Pero entonces aquí vamos, ¿verdad? Es lo que le comenté a Marco. O sea, G de 0 tiene finitos divisores, una cantidad finita. Y como tengo infinitos P, en algún momento voy a llegar a algún P, tal que G de 0 y P son coprimos. Y pues estos P que estoy considerando son P tales que se me cumple esto del G de X congruente con 0. Entonces sí voy a poder tomar el N, el P, que me cumplan estas condiciones. ¿Qué ocurre si P divide a N? Ups, ya lo encontré como teorema. Ups. ¿Ya lo encontraste? Sí, en inglés. Ve. Solo que dice theory, o sea, solo menciona como teorema 1.1. Sí. Pero bueno. O sea, lo bueno es que van a una IMU, por eso les digo, o sea, ahorita lo que les digo que es un teorema, crean que sí es un teorema, o sea, ahí van a ver un montón de majes que de alguno lo vas a ver. Si se va a jurado internacional o algo así. Pues sí, más incluso en Libero lo sabían y un montón diciendo que el PC era trivial por eso, pues. Sí, me imagino que también en la IMO. O sea, créeme, les cuento. Bueno, ajá, entonces, si P divide a N, ¿tengo alguna contradicción? Recuerden que el G de N, o sea, lo podría escribir como un, bueno, el G de X en general, como un X a la, no sé, N menos R más un montón de cosas así, ese disminuyendo, ¿no? X a la N menos R menos 1, etcétera. Considerando a F de grado N. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si P divide a N? Cuando yo hago G de N, va a ocurrir que P va a dividir directamente a todos los términos que llevaban a la X, por así decirlo. Entonces, eventualmente, como yo sé que el G de N es congruente con 0, va a tener que pasar que P divida el término independiente de G de X. ¿Quién es el término independiente de G de X? Ese sería G de 0, ¿no? No sé si se entiende. O sea, sería algo así como... Sí, Ay, ay. O sea, imagínense algo así como que yo tengo el G de X siendo un... Voy a escribir por acá mejor. Es como que yo diga que G de X es igual a un B1 X a la... A ver... X a la N menos R más Guau. un B2 X a la Sí, N porque menos está R escribiendo. más 1. pero Ah, tiene la X como subíndice. ops. Ya. Ya, entonces imagínense esto, ¿verdad? G de X de esta manera. Así sucesivamente hasta que yo llego a un... el último sería B sub... A ver, N menos R o N menos R más 1. N menos R más 1. Ya, tendría esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo venga e introduzca el N? Cuando yo meta por acá el N, va a quedar lo siguiente. Voy a tener esto. ¿Ya? Yo voy a tener esto. ¿Y qué va a ocurrir? Todos los de acá, yo ya sé que van a ser congruentes con 0, módulo P.
Porque estoy diciendo ahorita que P divide a N. Entonces, si todo esto es congruente con 0 módulo N, este último también va a tener que ser congruente con 0. ¿Por qué razón va a tener que ser congruente con 0? Por lo que escribí aquí, que G de N era congruente con 0 módulo P. ¿Está claro eso? Sí. Ok, entonces, ¿qué ocurre con este último de acá? Este último, recuerden que el término independiente siempre corresponde a la evaluación en 0. Entonces, básicamente este de último es G de 0. ¿Y qué estaría diciendo yo? Estoy diciendo que G de 0 es congruente con 0 módulo P. Pero yo aquí arriba, fíjense que yo estoy mencionando de que son coprimos. G de 0 y P son coprimos. Entonces G de 0 no puede ser congruente con 0 módulo P. ¿Ya? Sí. Entonces eso es lo que tendríamos. Si P divide N, tendríamos que P divide a G de 0. Básicamente eso. Es lo que mencionaba. G de 0 congruente con 0 módulo P. Lo que es una contradicción. Ahora ya sé que N y P son coprimos. Entonces N y P son coprimos. Y no sé si recuerdan que por acá arriba, ¿dónde está? Está por aquí, vean. Cuando yo considero esto de aquí, miren, esto de aquí vamos a utilizar. Recuerden lo que hicimos acá. N más P menos N divide esto de acá por la propiedad. Entonces P divide a esto. Y como ya sabía que P dividía esta parte, entonces llega a que P dividía a F de N más P. Ups, tengo que limpiar esto. Ya, básicamente vamos a utilizar eso ahorita. ¿Y cómo quedaría? Les voy a dar un chance para que intenten eso, porque ya lo estamos terminando el problema. Consideren eso que les mencioné arriba. Pero en vez de meter F, van a meter a G ahorita. También tomen en cuenta que si N y P son coprimos, entonces N más P y P también van a ser coprimos. El viernes la clase va a ser a la misma hora para que ya sepan. La vamos a hacer por Zoom de nuevo. A la misma hora, o sea, de A las 8 8. a... Sí, de Ah, 8 a... Bueno, 9:30 va a ser, solo que nos extendimos un poco por los retrasos que tuvimos con Meet y todo eso. XD, XD. De todos modos, Richard estaba diciendo que quería que la clase fuera de 8 a 11. Mantengo mi postura. Bueno, y si se fijan, últimamente no he traído problemas feos como el de aquel IMO 3, porque si nos ponemos a hacer un problema así de feo, solo alcanzaría para un problema toda la noche. Estoy trayendo así problemas sencillos, pero que creo que están bonitos. Ayudan a sacar buenas ideas.
Por acá está otro avance que les doy. Si N y P son coprimos, entonces N más P y P también son coprimos. Y si estos dos son coprimos, por lo que me decía mi problema al inicio, aquí arriba, recuerden que para cuando tengo M y N coprimos, estas dos cosas son coprimas. Entonces, considerándolo en esta parte de acá, yo voy a tener que F de N más P y F de P también son coprimos. Entonces aquí tratan de llegar a alguna contradicción demostrando de que hay un numerito que ya tengo escrito por acá en algún lado que sí va a dividir a los dos. Y si llegamos a que un número divide a ambos, entonces ya está la contradicción, ¿no? Porque tienen que ser coprimos. Ahora que lo veo, toda la clase alcanzó en una sola hoja. Oh, no parece lo que llevamos de tiempo. Los ilusionistas. XD. Isaac y Gabriel cuando vayan a la centro van a estar rotísimos. Estar metido aquí en las clases IMO con ustedes. Un comentario. Hay alguien que esté en el equipo centro que no entra en las clases. Ya. Digo yo que hay que quemarlo. De hecho. Bueno, no importa. Igual fue por Gabriel, Isaac y Nair que les dejé dar clase a los otros. Porque al fin y al cabo ellos tres son los que siempre entran. Entonces, ya que. Por acá continuando, nosotros sabemos que P divide a G de N, por lo que establecimos aquí arriba que G de N era congruente con 0 módulo P. ¿Y qué ocurre con G de N? Recuerden la manera en la que nosotros escribimos en F de X. F de X es de esta manera. Entonces yo, gracias a esto que tengo por acá, puedo venir y decir que P va a dividir a F de N. Sí, ¿verdad? Por una especie de transitividad ahí. Sí. Sí. Ahora, si yo logro probar que P también me divide a F de N más P, entonces ya está listo. No es solo sustituir en el polinomio general después del desarrollo. ¿El N más P? Sí. Sí, pero ahí estaría yéndote a la demostración de la propiedad de A menos B divide F de A de menos F de B. Bueno, sí, ajá. Entonces, ya está. Bueno, entonces ya para terminarlo de un solo, yo tengo que P divide F de N. Y por otra parte, yo puedo ver que P divide a N más P menos N. No, o sea, esto de aquí al final es P. Entonces estoy diciendo que P divide a P, eso es cierto. Y pues esto de aquí va a dividir a F de N más P. No, perdón, G. Va a dividir a G de N más P menos G de N. Entonces esto de acá es cierto. Ahora yo sé que P me divide a esta parte de acá. Entonces debe dividir a la otra. G de N más P. De donde obtengo que P divide a G de N más P. Y ocupando un razonamiento análogo a este de arriba,
vemos que P va a dividir a F de N más P. ¿Ya? Entonces vean lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que P divide a F de N y que P también divide a F de N más P. Esto es una contradicción porque yo ya había dicho que el MCD de ellos era 1. Ya había establecido que eran coprimos. Entonces aquí tengo una contradicción. Y bueno, ya esto nos lleva a que G debe ser constante, ¿no? O sea, solo porque hicimos dos casos, cuando G era constante y cuando no lo era. Entonces luego G debe ser constante. Lo que nos deja solo con las soluciones mencionadas al inicio. Y ese sería el final del problema. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Bueno, entonces esto sería todo. El viernes todavía estoy bien. Bueno, no sé, ¿cómo se sienten ya con esto? ¿Ya se sienten que le pueden meter el problema, el diente a problemas feos? De una, Chuck, de una. Porque estaba viendo si avanzábamos con lo de polinomios de Hilbert y expansiones de Mahler, que el nombre es feo, pero al final solamente son la manera en la que se le llamó esa notación. Mahler es que Tuani. Sí, suena Tony, Hilbert y Mahler. Hilbert no, pero Mahler sí. No sé por Nada, qué, pero aquí- siento que José nos quiere enseñar algo tipo Darwin con grupo, solo que en polinomio. No, 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 no es XD, nada XD, feo, XD. solamente es cuando tienen polinomio y hay combinatorios de por medio. Un combinatorio lo pueden considerar como un polinomio, ¿no? ¿Qué? Ah, oh. Eso es el polinomio de Hilbert. Ujú. Las Polinomios expansiones fumados, de Mahler XD. simplemente vienen de una propiedad, bueno, de un teorema que les voy a dar. Mm, mm, mm. Pero estoy viendo Haciendo todavía, combi con polinomios, más está bueno. estoy viendo si nos pasamos ya eso el viernes o si mejor el domingo con más tiempo. Creo que el domingo porque en la mañana hay más tiempo. Ah, pues sí, entonces creo que el viernes vamos a hacer dos problemas más o menos feitos de esto. O solamente uno, depende del tiempo que tanto nos llevamos. Y el domingo entraríamos a lo otro. Dale. Ahí estamos pues, jóvenes. Ahí les Entonces, comparto más al rato Suave. esto como PDF, por si acaso quieren volverlo a leer. Al inicio Like. donde dice abajo de solución no le falta como que coherencia. Primero notemos que los polinomios, esos Ah, que cierto. necesitamos. ¿Ya viste más que Gracias. tenés 6? Son soluciones del problema. Ajá, ahora sí. Gracias, Isaac. ¿Cuántos ¿yo meses qué? Perdón, nos sigue ¿Yo qué? confundiendo? se me había ido. Bueno, creo que era así. ¿Cuántos meses y nos siguen confundiendo? Bueno, ahí XD, está. XD. Si encuentran otro rey me avisan de todos modos. Entonces ahí quedamos pues, chicos. Hasta el viernes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.